Seguimos en la mesa de análisis político en este martes 7 de agosto de 2018. Estamos con Mariana Pomies, Fernanda Boidi, Antonio Cardarello y Federico Irazábal. El senador Luis Lacalle Pou planteó que durante la campaña para las elecciones internas del Partido Nacional, los sectores blancos no deben hacer promesas que no se pueda cumplir. Fue en su discurso de este fin de semana, en la Convención Nacional Anual de su partido, el sábado, en el Club Neptuno. Dijo en un momento: tengamos cuidado, extrema responsabilidad en los planteos electorales que vamos a hacer rumbo a la campaña de la interna, porque es cierto que va a ser en un proceso de competencia entre nosotros, pero el partido queda de alguna manera expuesto a algunos planteos. Lacalle Pou insistió en que el Partido Nacional por sí solo no puede ganar las elecciones de 2019 y recalcó que debe ir a negociar con otros partidos políticos. Habló también Jorge Larrañaga, que apoyó la necesidad de acuerdos con otros partidos, por ejemplo cuando dijo: para ganar vamos a necesitar a los que son blancos y los que no son blancos. Pero añadió lo que es claro: que se van, se van. Esta convención del Partido Nacional contó con discursos de sus 5 precandidatos presidenciales definidos. Recuerden que falta uno, todavía no se presentó formalmente el postulante del sector Mejor País, el de los intendentes wilsonistas, que va a ser nominado el 26 de agosto. Bueno, veamos la interna blanca. Nos concentramos allí. ¿Quién empieza? Otra vez larga Fernanda. Otra vez larga Fernanda. Bueno, a diferencia de lo que acabamos de discutir respecto del Frente Amplio, acá nos sobran candidatos. Tenemos 6 candidatos, que luce como un número bastante elevado para una interna, sobre todo en función de lo que... Tenemos 5 y falta uno, va a ser el sexto. Pero tenemos, sabemos que hay 6 grupos que se van a estar postulando la candidatura presidencial del Partido Nacional. En principio luce como bastantes candidatos, sobre todo en función de lo que sabemos de la corta pero bastante estudiada experiencia de elecciones internas en Uruguay. No sería el número que maximice la atracción hacia la interna blanca. Esto va a tener que decantar. Sí, bueno, seguramente decante de aquí a la fecha de la interna. Es posible que se tejan algunas alianzas, que algunos se baje y que queden menos grupos, sobre todo a medida que empecemos a ver cómo les va a cada uno de estos grupos en la opinión pública, que también es un tema complicado, porque son muchos candidatos, poquitos casos para una interna, no sé qué tanta información de calidad podremos manejar. Mariana, ponete el sayo. No, el problema es que es un dolor de cabeza porque es una interna de un grupo de votantes que no es mayoritario y donde hay 2 fuertes que se llevan la mayoría de las intenciones y el resto se reparte poquitas intenciones. Entonces es muy difícil estudiar bien eso con las herramientas cuantitativas. Con el factor agregado de que las elecciones internas son de voto voluntario, ¿no? Peor todavía. Yo creo que lo interesante es ver qué pasa con 3 de esas 6 candidaturas, ¿no? 3. ¿Te quedas con 3? Y sí, porque Lacalle Pou es el candidato cantado, es el candidato natural, se sabe que va a correr sí o sí bajo cualquier circunstancia. Ramírez y Afiliola, a priori, parece que son los que tienen menos chance de alzarse con la candidatura. Entonces lo que te queda es el grupo de los 3 que podrían eventualmente aliarse o coordinar para ganarle la mayoría a Lacalle Pou, que hoy por hoy todos los sondeos de opinión pública, más el antecedente de la última, indican que va a ser el candidato presidencial. O sea Larrañaga, Verónica Alonso y el candidato de los intendentes. Parece que va a ser Antía. Entonces lo que parece claro es que va a tener que haber una coordinación de ahí y todos están apuntando a cosas distintas. Larrañaga está apuntando al tema de la seguridad, a ponerse un poco por encima del Partido Nacional con este discurso, y él ya viene desde la campaña electoral anterior de que el Partido Nacional tiene que definir cuál es el mejor candidato, pensando en futuros acuerdos electorales con otras fuerzas políticas. El grupo de los intendentes, que tiene su fuerza en el interior del país, obviamente, en los reductos de cada uno de los líderes que lo componen. Y Verónica Alonso, que ha hecho hincapié, tendría su fortaleza más en la zona metropolitana, donde el Partido Nacional tradicionalmente le cuesta ganar las elecciones. Recordemos que en Montevideo Canelones tenemos el 54% del electorado. O sea que podría ser podría parecer bastante sensato coordinar esfuerzos.
Sí, coordinar esfuerzos. Pero estamos hablando de las elecciones internas primero. Claro, pero entonces, tenés que coordinar, porque solo ninguno de ellos, ni Larrañaga, ni Antilla, ni Verónica Alonso, le ganan a la calle Pou. Si no coordinan, entonces, coordinar decís juntarse. Claro, juntarse. Y para juntarse tienen que elegir a uno. Claro, bueno, entonces ahí está. Por eso digo que lo interesante es observar cómo juegan de acá a fin de año y en los primeros meses, en enero, febrero, cómo juegan esos tres. A ver, si lo que entiendo está bien. A ver, tú decís que parecería que no es mala cosa cómo han quedado plantados estos tres sectores. Porque creo que cada uno tiene su fortaleza. Cada uno tiene su fortaleza, cada uno está trabajando una determinada parte del electorado. Un nicho electoral. En teoría, esa suma podría ser competitiva con la calle Pou. El tema es cómo terminan coordinando. Ese es el gran dilema. El tema es si 1 más 1 más 1 da 3 o da 2 o da 1,5. En política ya sabemos que no es como en las matemáticas, depende de cómo se produzca esa coordinación, esa negociación. Y bueno, ¿cuál es el método que eligen para zanjarla? Algunas veces se ha hablado entre candidatos blancos a nivel de otros sectores de guiarse por lo que dicen los sondeos de opinión pública. Otras veces, bueno, confiar en su propio olfatímetro. Bueno, y el olfatímetro en realidad no es solo la intuición, sino las redes que se tejen por debajo de los niveles nacionales, ¿no? Cómo se empiezan a mover los apoyos porque locales. A veces miramos solo los candidatos y no miramos cuáles son los grupos o los caudillos locales que se van moviendo. Sí. Por ejemplo, la calle Pou fue muy astuto en ese sentido cuando empezó a tejer su candidatura. Incluso contaban que llegó a irse a Artigas para hablar con un único dirigente local, y ese trabajo aparentemente el grupo de intendentes lo haría muy bien en el interior. Pero repito, Montevideo y Canelones fueron clave, incluso dentro de la interna del Partido Nacional. Montevideo fue el departamento que terminó definiendo la elección. Sí, la fragmentación del ala wilsonista beneficia claramente a la calle Pou, ¿no? Es como que cuantos más candidatos aparezcan para disputar ese espacio, la calle sigue jugando otra vez, esta vez desde el centro hacia la derecha del Partido Nacional, donde parece que no tiene competidor. La cuestión, como bien decía Antonio, es ¿cuál es la manera que van a elegir para coordinar? En la previa a todo este movimiento de intendentes, de Verónica Alonso, etcétera, Adriana Peña había sugerido zanjar una fórmula e ir sin disputa electoral, digamos, a las internas, ¿no? Eso fue descartado, pero de alguna manera eso permitía, bueno, acomodar la elección. Lo que sí vamos a ver es que va a haber una competencia, capaz que en 2 etapas, ¿no? Yo creo que una competencia fuerte dentro del espacio wilsonista para ver quién de alguna manera pueda después decir, bueno, en torno a mí construyamos o coordinemos este espacio, y para pelearle a la calle. Eso le da ventaja a la calle porque lo vimos además en los discursos de la convención, ¿no? Uno ve claramente distintos tonos y distintos públicos a los que se dirigieron cada uno de los candidatos. Y generó enojos también, ¿no? Sí, la forma se enojó mucho porque lo ningunearon. Pero hay un tema ahí de que hay que ver a quién le va a hablar cada uno de estos precandidatos, o a quién le está hablando cada uno de estos precandidatos. A mí no me parece que esté tan clara esa distinción, porque Larrañaga, si bien es probablemente la figura más visible del espacio wilsonista, se ha ido corriendo un poquito más a la derecha. Si vos mirás el discurso en la convención, que está bien, era un discurso hacia adentro, pero evidentemente iba a ser recogido por los medios y trascender, él habla de recuperar autoridad, respeto, valores, ley y mano justa. Orden, dijo en un momento también. Bueno, ponele que el orden es uno de los emblemas del Partido Nacional, pero me sorprendió mucho esta referencia a la mano justa, que es una forma un poco más endulcorada de decir mano dura, en definitiva, ¿no? Que por otra parte es algo que reclama el público, o sea, crecientemente. Sí, pero marca un matiz, ¿no? No es mano dura, es mano justa. No, es mano justa, está bien. Es un discurso derechizado, si se quiere, pero Larrañaga no ha mostrado esa misma orientación en otra serie de iniciativas y de políticas que acompañó en el último tiempo. Capaz que ese es el único aspecto sobre el que
se le puede decir que Larrañaga se está tirando hacia la derecha. Me parece que llevado por las encuestas de opinión pública. Alejándose de lo que tradicionalmente se entiende por wilsonismo, ¿no? Sin duda. Es una cosa mucho más hacia la izquierda. El dilema que tiene el Partido Nacional es que tiene dos elecciones bien diferentes y que a veces las heridas que deja la primera vuelta le impiden jugar bien la segunda. El Partido Nacional no puede repetir, si no quiere obtener el mismo resultado, no puede repetir la estrategia de la elección pasada. Y está claro que tiene que ir a pescar al centro, está claro que la calle Pou hoy es el que presenta una mayor probabilidad de ganar, pero que ahí no pesca. Entonces tiene que desarrollar una interna que le permita tirarle puntas a la gente de centro que necesita captar, porque quiere acordar con otro partido, pero el problema no es acordar con el Partido Colorado. El problema es captar esos indecisos o personas que eventualmente votaron al frente y que no se sienten frentistas y que no se arregla acordando con el Partido Colorado. Se arregla teniendo una amplitud ideológica en sus propuestas que permita simpatizar con esa gente. Entonces el riesgo es, si Larrañaga se va para la derecha, la calle ya sabemos desde el punto de vista de la opinión pública dónde está, y no aparecen otras patas, le va a ser muy difícil, por más que acuerde con el Partido Colorado. Entonces ahí... Que tampoco alcanza, ¿no? No, por eso... Hoy por hoy acordar solo con el Partido Colorado... O sea, me parece una estrategia... Todo bien acordar con... Pero el Partido Colorado, con suerte, te llevas un 9, 10% y no es lo que vos necesitás. Es más, sería bueno que el Partido Colorado creciera y se fortaleciera y que también captara esos indecisos. Donde hay que ir a pescar es otro lado. Dice uno de nuestros oyentes, Álvaro, Verónica Alonso no le gana a nadie, solo está para ser la compañera de fórmula de la calle Pou, que va a ser quien va a ganar la interna. Verónica Alonso va a jugar en lo que se llama como una campaña de scoring, ¿no? Va a medir a ver qué caudal electoral real tiene, no para esta vuelta, sino pensando a futuro o eventualmente pensando en una fórmula acordada con quien ganara la interna. Lo que sí me resultó interesante este fin de semana es que Larrañaga, por ejemplo, volvió a insistir, como lo hizo en el periodo anterior, en esta misma etapa, con un discurso dirigido a su competidor centrado en el gobierno. Es decir, Larrañaga no hizo un discurso para la interna del Partido Nacional, sino que hizo un discurso pensando en competir para el gobierno. Se pareció mucho más a un discurso de los que vamos a empezar a ver en agosto del año que viene, ¿sí?, que a lo que tendríamos que empezar a ver ahora. Es decir, que no le habló a la interna del Partido Nacional. Y esto es una competencia interna, esto es una competencia en la que el núcleo duro de quienes van a votar son individuos que están identificados con el Partido Nacional, mayormente. Y luego va a haber una cáscara, digamos, donde se van a mover individuos que desearán impulsar a alguno de estos candidatos para competirle al candidato oficial. Y todos los candidatos que han hecho ese discurso de pensar más en la elección nacional que en la interna han perdido. Le pasó a él mismo y le pasó a Hierro en la primera experiencia. Exacto, porque no le hablas al núcleo, ¿no? Y la calle tomó en este teniendo en cuenta, perdón, que cada vez son menos los que van a votar en las elecciones internas. La calle asumió un rol de liderazgo, de conducción de la convención, hecho que fue hasta marcado por uno de los candidatos, recién comentábamos, sí, ¿no? Y a Filiola dijo, bueno, se paró como para decirnos que era lo que teníamos que hacer. Y es verdad, bueno, pero que marcó la línea y dijo, vamos a competir de esta manera, que además es la manera que le conviene a la calle. Es decir, no agitemos, no movamos, no digamos nada, la calle está, por lo que dicen los sondeos de opinión, está relativamente cómodo en un primer lugar, y si la cuestión no se mueve demasiado, llegará al final de la meta. Respecto a lo que tú decías, yo no creo que Verónica Alonso sea una mera figura decorativa, ¿no? Yo creo que ella apunta, el tema es a veces hacerse el espacio y que se lo den a otros temas diferentes. O sea, su agenda no va ni por la seguridad, o sea, si bien lo ha mencionado, intenta justamente atacar esa pata débil que tiene el ala más de derecha del Partido Nacional. El tema es si ella logra convencer con eso y si el partido lo deja. Pero yo creo que su rol, que es importante, porque el partido necesita mostrar cosas diferentes, no puede ir igual que la vez pasada y diciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Más comentarios sobre Verónica Alonso. Este viene de El Carbonero. Dice, a Verónica Alonso no la mueven de la fórmula ni con un audio de Alcántara.
El Partido Nacional ya carga con el estigma de conservador. En consecuencia, no tener una dama en la fórmula es sencillamente impensable. Es una fórmula, sí, de ganar la calle Pou, la interna, es una fórmula un poco repetitiva, ¿no? Desde lo sociodemográfico es un poquito pan con pan. Hay otro nombre para esa fórmula. Pero, Hay otro nombre femenino, ¿no? Yo no lo veo. Sí, yo creo que lo complementa bien, que ¿Sí? no es que le da una sensibilidad, por más que su origen, yo creo que ella ha tenido otros temas, otra sensibilidad y otro modo de llegar a la gente que me parece que intenta balancearlo. No, y podría ser una de las soluciones a esta coordinación que tienen que hacer los tres sectores, ¿no? Sí. Podría ser. Pero ¿no hay otro nombre de mujer para la fórmula presidencial? Y puede estar Adriana Peña. Adriana Peña, ¿quién más? Pocos. No me animo a tirar a Graciela Bianchi. No, yo creo que Graciela Bianchi no me animo. No, pero además es del sector de la calle Pou. Nunca podría ser. Tendría que ser. No, podría ser Adriana Peña, pero tiene un problema también de poca llegada a nivel de conocimiento fuera de su ámbito, ¿no? de su lugar. Pero bueno, no sé, yo creo que va a depender mucho también de qué fuerza tengan al final del día, ¿no? Los distintos candidatos y con qué poder de negociación lleguen a la convención, las alianzas que logren tejer previamente. Eso es clave. Sí. Y con qué base arranca cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo una Verónica Alonso con 5% de votos de la interna que con un 20%. Ahí va a tener otro poder de negociación y de poder pedir la fórmula de alguna manera. Sí, ¿no? Pero para el 20 necesita alianzas. Pero el 20 necesita mucho trabajo, sí, sin duda. Y lo que tiene Verónica Alonso en este caso, que es capaz que su mayor punto débil, es la ausencia de una estructura a nivel nacional, ¿no? No tiene dirigentes de renombre, a pesar de que dijo que iba a presentar algunos en el correr de estos días. Lo otro que me interesaba destacar en este caso es esa incógnita del grupo de los intendentes, ¿no? El grupo de los intendentes se perdió, me parece a mí, una segunda buena oportunidad de presentar y de definir si efectivamente va a competir, va a presentar un candidato y qué candidato va a presentar con la convención. Es decir, están quemando momentos. La de la reunión del otro día donde Verónica Alonso oficializó su candidatura fue una oportunidad perdida, mandaron un delegado. La de la convención, esta es la última convención que va a haber antes de las elecciones internas y era un buen espacio para decir, bueno, acá estamos y este va a ser nuestro candidato, y arrancar con fuerza. Pero de repente si hacía eso quedaba como uno más. Claro. Estaríamos hablando todo de uno más de los 6, en cambio hacerlo unos días después, ¿cuándo? A fin de mes, le va a dar por lo menos su momento de agenda. Su momento de agenda. Muestra cierta dificultad en llegar a un consenso, ¿no? Yo creo que no tienen definido todavía si van a competir y con quién van a competir. Me parece que ese es el principal problema. Agrego otro mensaje desafiante que llega desde la audiencia, el de Pablo, que dice: voy a grabar esto, no lo borren. En noviembre hablamos. Talvi presidente, y no soy de su grupo. ¿No sienten el ambiente que hay? ¿No sienten, por ejemplo, lo que pasó en el 84 cuando ganó el Cambio en Paz? Y bueno, y plantea una serie de críticas a propósito del poder que ha adquirido el sindicalismo en el Uruguay, etcétera, ¿no? Sí, tal vez otro nombre, claro, veníamos hablando del Partido Nacional, ¿no? Pero tal vez otro jugador que se va a meter en el tablero ahora en estos días, ¿no? Pero que no ha aparecido todavía. Seguimos con la puro suspenso. Tenemos freno de mano en la campaña, ¿no? Expectativa. Potenciales, todos son potenciales. Creo que todos los políticos también se han sumado a esto de que tenemos una campaña electoral demasiado larga y ninguno quiere parecer como que es el momento de campaña electoral, sino que es el momento de gobernar todavía. O sea, son un poco presos de esas cuestiones. Bueno, también. Y del presupuesto que implica para la campaña arrancar antes. Aunque ya se ha filtrado algún jingle, ¿no? ¿Verdad?